ejemplo, un tipo 2, bueno, yo lo veo, oye, ¿me explico? Pero no es necesario porque ya se supone que ya yo diferencia, ya yo pasé, ya yo sé que es tipo 2. Pero si quiero estar seguro, si yo si yo trabajo con un médico, tengo que enviar un informe, a los médicos les gusta que tú digas si este test da positivo. Porque yo van a decir, me está dando un idioma. Sé que claro, está mal hablado, ella va a tener la solución que hace que es especial. Pero no es necesario. Lo importante es lo que mismo. Eso se puede hacer importante. Entonces, puedes hacer ese, también está el test de Thomson, ¿sí? Que es básicamente un excéntrico. Entonces, eso lo hacemos. Todo bien. Pero bueno, un test que yo sí utilizo bastante para medir el nivel de incapacidad del paciente en el del tipo es el de la silla. Que toma una silla y la levanta y ya. No lo puede hacer, no lo puede hacer, hay incapacidad y es un tipo 2 imposible, apenas hace esto, no lo puede hacer. Entonces, eso me puede hablar o me puede confirmar más o menos del nivel de discapacidad que tiene esa epidemiología. ¿Sí? Entonces, como sabemos, entonces el esquema es pasivo, flexión pasiva, extensión pasiva, ¿sí? También vamos a evaluar la radiocubital, obviamente con cronofibrilación, ¿sí? El patrón capsular de la radiocubital es dolor sin limitación a la cronofibrilación, ¿sí? Si hay limitación puede ser otra cosa. Por ejemplo, si hay limitación a la supinación, puede ser un E15 radiocubital superior. Solamente la supinación va a ser dolorosa y limitada. ¿Ok? ¿Cómo El patrón. Dolor sin limitación, no hay limitación. Ese es el único patrón capsular donde no hay limitación. El dolor sin limitación a la pronosupinación. O sea, yo hago prono, duele, pero no está limitado. Hago supino, hago supino, hago prono, duele, pero no hay limitación. No percibes ningún enfil allí. En ese caso, sí, que tú tengas un patrón capsular, normalmente es una artritis, puede ser reumatoidea específica. O sea, en el sentido específico de que está afectando la radiocubital. ¿Sí? No esperamos un enfil, o no digamos un enfil, no esperamos un patrón capsular en esta articulación. ¿Sí? Ahorita voy a explicar en muñeca el tema de la fractura, porque no sea, como cuando yo vi esto, yo decía, oye, pero yo he tenido pacientes que han tenido fractura y tienen limitaciones más a la supinación. No sé si ustedes lo... Pero de todas formas, cuando vean muñeca, les voy a decir eso. Si han atendido a un paciente con fracturas de Coles o de Smith, que son las de los terceros distales del punto radio, cuando me movilizan van a tener limitación fija ahí. Pero eso no es un patrón capsular, irónicamente. Entonces, irónicamente el patrón capsular de la radiocubital es sin limitación y el patrón no capsular es con limitación. ¿Sí? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, limitación a la supinación nada más, ¿okay? Puede ser un esguince. Obviamente, si el paciente se fracturó, puede que tenga limitación tanto a la supinación como a la pronación, ¿sí? Y entonces, en ese caso, no es un patrón capsular, es un patrón no capsular, ¿sí? Entonces, ahí la cosa es al revés, ¿sí? Si hay limitación en la pronosupinación, es un patrón no capsular. Puede ser un esguince de radiocubital superior o puede ser una fractura, ¿ya? ¿Okay? O fractura. El paciente te llegó, bueno, mira, yo me caí hace un mes, me fracturé aquí, me fracturé la muñeca, me fracturé el radio, qué sé yo, y nada, me pusieron un yeso aquí. Y cuando tú ves, limitación a uno o a las dos inclusive. Entonces, no es que tú vas a decir, no, es un patrón capsular, no, es un patrón no capsular. Pero igualmente tú tienes que movilizar, ¿sí? Obviamente tienes que ganar esa pronosupinación. ¿Ya? ¿Quedó claro el tema del patrón capsular del radiocubital? Sí. Luego de hacer los 4 test pasivos, vamos a hacer exactamente los mismos 4 test pero resistir, es decir, flexión del codo, extensión del codo, pronación resistida y supinación resistida. Bien, ya dije que evalúo cada uno de esos. Y como complemento a la evaluación del codo de tenista, del codo de golfista, vamos a hacer test resistidos de la muñeca. ¿Sí? Estos test resistidos los voy a volver a repetir en muñeca, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que digo que muñeca y mano se me da rapidísimo. Ahora, en el caso de que yo realice la extensión resistida, si la extensión resistida es dolorosa, automáticamente yo voy a pensar en 6 músculos que anatómicamente son los extensores. Vamos a ver si los pueden nombrar conmigo. Tiene primer radial, segundo radial, cubital posterior, falta 3 más. Acá lo acabo de utilizar, el extensor del índice, el extensor común de los dedos y, ya lo dijimos, el extensor del meñique, también lo usé.
automáticamente al yo hacer esto, estoy evaluando todo ese grupo. Entonces, si el paciente de la extensión resistida le duele, pienso automáticamente en esos 6. ¿Cómo descarto esos 6? Pues con tensión selectiva. La tensión selectiva para inhibir los test extensores es hacer el mismo test pero con la mano cerrada. Si duele, ya yo estoy descartando esos 3 músculos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ende, tendría que hacer tensión selectiva para descartar los radiales de los cubitales. En ese caso hacemos desviaciones radiales y desviación cubital. Si aparte de la extensión resistida con el puño cerrado duele, la desviación radial ya es o el primero o el segundo radial. Ya descarto el cubital posterior. ¿Por qué? Porque el cubital posterior no hace desviación radial, ¿sí lo ven? Ahora, ¿cómo diferencio el primero y el segundo? Palpación. Te lo dije al principio. El primer radial palpo a nivel del aspecto supracondíleo, el segundo radial a nivel del epicondíleo. Ya, ¿sí? Puedo complementarlo con un test beta si quiero, pero ya ahí esa etapa ya sé qué quiere el paciente y qué y todo lo demás. Y en el caso del cubital posterior, pues va a doler no solamente la extensión resistida, sino la desviación cubital. ¿Sí? Kinesiología básica, no es nada complicado. ¿Sí? Deberíamos saber qué hacen estos músculos ahorita. Bien. En mano sí creo que me tengo que poner un poquito porque esta articulación como mueve. Me disculpa la persona, es que en verdad la falla que tengo en la universidad de no dar mis manos, no entiendo por qué. Es real. Entonces nada, yo les voy a aclarar unas cositas ahí de esta articulación, que es muy importante. Entonces, en el caso de esos test resistidos, pues esos serían los pasos. En el caso de la flexión resistida es exactamente lo mismo. Pienso igualmente en los flexores. Flexor de palmar radial, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor común de los dedos largo, el profundo y el superficial, ¿sí? Y no pienso, por supuesto, en los flexores de pulgar, porque obviamente en ese caso dolería la parte del pulgar, eso es más de mano, ¿sí? Pero en este caso hago exactamente lo mismo. Hago flexión, duele, con la mano abierta, cierro, sigue doliendo, ya descarté los flexores de los dedos, luego voy con desviaciones radial y cubital. Si duele la flexión resistida y desviación cubital, cubital anterior. Si duele la flexión resistida con desviación radial, uno de los dos palmares, ¿sí? ¿Cómo diferencio un palmar con el otro? Con la palpación también, ¿sí? En el caso de los palmares, ellos suelen, por decirlo así, diferenciarse a nivel distal. Eso lo vamos a ver en un momento. Porque aquí es la misma inserción. Entonces no va a tener ese problema de tú saber, bueno, es el mayor o es el menor. Salvo que el dolor sea a nivel de la muñeca. Eso lo vamos a ver en muñeca. Pero en el caso de que el dolor del paciente sea de codo, no va a ser necesaria la palpación. ¿Sí me explico? Para diferenciar uno de los dos, porque ellos literalmente están así. Entonces, con la misma técnica puedo hacerle la flexión a los dos. ¿Sí me explico? Igualmente el cubital. De todas formas, yo les voy a dar unos tips para localizar bien en el caso de que el problema sea del cubital y hacer la flexión más hacia el cubital. No es nada complicado. ¿Bien? Ajá. Voy a hacer los test. Fíjate que esos son los test nada más. Son muy poquitos, son muy sencillos. ¿Sí? Fíjense de las cosas. Test pasivo. Flexión del codo pasivo. ¿Bien? El paciente no hace nada, simplemente lleva. ¿Ok? Y listo. Fíjate la mano como sujeta la parte posterior del glúteo a nivel distal, ¿sí? Para yo poder hacer esto. Y obviamente acá, por debajo de la muñeca. Entonces, relájame acá, llevo, hago un pequeño énfil ahí y veo que no. ¿Cuál es el énfil? Interposición de tejido. Eso es lo normal. Si yo hago, por ejemplo, esto, énfil de espasmo. Ok, necesito la extensión para completar. Pero pienso automáticamente de una artritis traumática, por ejemplo. ¿Sí? O de una artritis ya completa. Ahora, en el caso de la extensión, ¿sí? Cabe la mano. Seguir los pares. ¿Okay? Puede ser, pero para eso necesito la extensión. Entonces, hago la extensión y llevo, fíjate cómo hago el fulcro con la mano posterior. Acá. O sea, no estoy haciendo esto nada más. Estoy haciendo esto, ¿sí? Lo puedo hacer acá tranquilamente. Y veo, el énfil tiene que ser duro. Ahora, por ejemplo, patrón capsular. Hago aquí, no me da. Y aquí tampoco, pero va menos. Eso es un patrón capsular. Tiene limitación tanto la flexión como la extensión, porque la flexión está más limitada que la extensión. Si es un paciente anciano, el énfil va a ser, o debería ser la probabilidad inherente, de que sea un énfil duro, astroso. ¿Sí? Si es un énfil de espasmo, pienso entonces en
una artritis traumática, ¿sí? Una caída, bueno. La artritis traumática, pues obviamente saben que va a generar lesiones espasmos, ¿sí? Entonces, en este caso. Estos ejemplos de espasmo, recuerden, ¿sí? Que son contracciones voluntarias o involuntarias del paciente. Son esos pacientes que tú le estás haciendo un movimiento y de repente tú ves que te hacen esto, o el mismo músculo solo, cuando tú extiendes, por ejemplo, el bíceps solo y empieza a flexionar. Esos son reflejos de defensa porque hay una lesión bastante complicada de retorno, ¿sí? Y que requiere de ciertos mecanismos de protección. Ahora, en el caso de la pronación y la supinación pasiva, ¿sí? Me coloco de frente al paciente. Y lo que vamos a hacer es, voy a hacerlo de este lado para que más conozcan. El pulgar, mi pulgar, va a ir adosado de esta manera, tanto en la pronación como en la supinación, al radio. ¿Ves? Esto me va a permitir tener más control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo conocí, mira, es más difícil. Acá, tengo mucha más palanca. ¿Sí? Entonces, importante, si hacemos la evaluación del codo, no es que vas a llegar y, bueno, aquí lo vas a ir a como te dé la gana. No, tienes que tener ventaja mecánica. ¿Sí? Entonces, el pulgar siempre adosado al radio. La otra mano, ahora sí con la otra mano, va a ir adosando el codo a la costilla. ¿Sí? Me coloco de frente al paciente, ahorita lo va a hacer de lado, tomo, y hago pronación, y hago supinación. Bien, mira cómo el pulgar está adosado al radio. Lo voy a hacer de este lado, para que no quede. Adoso aquí, hago supinación, y hago pronación. Recordar que si yo hago supino, prono, duele, pero no hay limitación, ese es un patrón capsular. Pero si yo hago aquí, por ejemplo, me duele, está limitado, y aquí no, fíjense entonces un esguince. Pero aquí hay algo muy importante, porque si el esguince es agudo, también vas a tener un patrón capsular traumático a nivel del codo. ¿Sí me explico? Entonces puede que tengas la flexión y la extensión pasiva dolorosa con énfasis de espasmo, pero la supinación pasiva dolorosa. Entonces en ese caso sería una luxación aguda. ¿Sí me explico? ¿Sí? Recuerda que lo agudo siempre va a tener inflamación, énfasis de espasmo, todo lo demás. En el caso de que tanto la pronación como la supinación estén dolorosas y limitadas, ¿sí? Y hayan también resistidos dolorosos, pienso en qué? En fractura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en fractura los test resistidos van a ser dolorosos y débiles? Si solamente me duele la extensión resistida, por ejemplo, y tengo el énfasis de espasmo, pienso en una fractura de oreja, así que se cayó así. O una fractura de pavulación, que pasa mucho en la lanzadora. Si el paciente tiene típico énfasis de flexión y extensión, de patrón capsular, espasmo, duelen la pronación y la supinación pasivas, y las resistidas, todos esos tres resistidos también duelen, pienso en una fractura del radio, más que un esguince. ¿Sí? Fíjate la sutileza de cómo diferenciamos una cosa de la otra. En el caso de un esguince, los tres resistidos no duelen, porque no hay fractura. Pero en el caso de que haya una lesión que pierda la continuidad del hueso, obviamente los tres resistidos van a doler. ¿Sí me explico? Es muy sencillo, es cuestión del lógico. Entonces, esos son los primeros test pasivos: flexión, extensión, supinación y pronación. Más nada. Ahora, esos mismos cuatro test que hizo los voy a hacer ahora resistidos. ¿Sí? Es decir, flexión de codo, igualito como hicimos en hombro. Voy a colocar la mano aquí, la voy a colocar acá. Flexión de codo, por favor. Bien. Extensión del codo, igualito. ¿Sí? Esto no es necesario que quede lateral, puede ser aquí. Entonces, yo me estoy colocando de este lado, debe ser el que yo esté de frente. Sobre todo también aquí en la extensión. ¿Bien? No de la espalda, mejor. En el caso de la flexión, podemos hacer tensión selectiva cambiando la posición del antebrazo. En esta posición tengo más influencia sobre el bíceps. En esta posición, es decir, posición neutra, es más el braquioradial. Y en posición de pronación, el braquial anterior. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo veo que solamente la flexión resistida es dolorosa, podemos hacer esto rapidito para diferenciar uno del otro y ya. ¿Sí? Y por supuesto, la supinación y la pronación resistida es exactamente con lo mismo del pulgar. El pulgar bien adosado, parto de un movimiento y le pido el otro. Es decir, si voy a evaluar la pronación resistida, parto de supinación.
Y si voy a evaluar la supinación resistida, parte de la evaluación. Y el pulgar adosado igual, ¿sí? La otra mano puede ir reforzada de esta forma, ¿bien? O simplemente pues adosándonos el codito a la parrilla para que no me haga ninguna compensación, ¿sí? Entonces sería, en el caso de la supinación resistida, parto de crono, de esta forma, hazme la supinación y le recibo, ¿bien? O parte igual de crono, hazme supinación y recibo. Cualquiera de las dos está bien. Refuerzo aquí o refuerzo aquí. Te queda depender pues, de la ventaja mecánica que tú tengas. Bien. Yo puedo mandar algo así. Queda más elegante. En el caso de la supinación resistida, bien. Veamos de la supinación resistida, parto de supinación. Pulgar adosado en el radio y repito exactamente lo mismo. Hazme crono. Bien. Bien. Lo puedo hacer así. Lo puedo hacer así. ¿Vale? No resisto con el pulgar. Si se quieren quedar sin pulgar, resistan con el pulgar, pero la resistencia la hago con esto. ¿Sí? Olvidó. Ah, ¿no había luz? Sí, había. Bueno, voy a seguir. Creo que ahora entonces lo que resistir es muy sencillo. Fíjate que es lo mismo. Presión, extensión, transición, supinación. Ya. Recordar que parto de una posición y voy a la otra. Y el pulgar adosado aquí. Importante, lo he dicho como 7 veces, lo digo como 7 veces porque es importante. Si usted en el examen, yo de casualmente te pregunto la evaluación y tú me la haces así, te vas a dar casi que 10 puntos. Te negas, porque lo estoy diciendo demasiadas veces como para que lo hagan mal. Entonces, pulgar adosado, ¿sí? Importante. Ajá. Luego acá, como les dije, hacemos los test de muñeca para diferenciar. En este caso, los test de muñeca, que sería más fácil, vamos a tomar en bandeja, de esta manera, ¿sí? No sé si se acuerdan en cervical hacíamos estos mismos test para el tema de las raíces, ¿sí? C6, C7, es el mismo test. Entonces, la mano abierta primero, tomo acá, hazme extensión y hazme flexión. Voy a hacer así, no, sin nada, o así mismo, ¿bien? Yo prefiero hacer así, ¿bien? Más cómodo. Extensión. Ahora, independientemente, duele la extensión resistida o duele la flexión resistida, lo que genere dolor, hago el mismo test pero con la mano cerrada. Por ejemplo, el dolor de la extensión resistida, cerramos la mano, vamos a traer el test. Y evalúo. Sí, pues sí. ¿Ya? Ah, mira, me duele, que es lo más común. Ya estoy descartando los tres extensores de los dedos. Me queda entonces primer radial, segundo radial y el cúbito posterior. En este caso voy a hacer desviación radial. La desviación radial no es necesario que la haga con la mano cerrada, la puedo hacer con la mano abierta. Resisto en la parte interdigital de la mano. Hazme desviación radial, por favor. Ah, me duele. Chévere. Ya sabemos entonces que es uno de los radiales. ¿Cómo hay diferencia? Es palpable. En el epicóndilo no me duele, pero cuando palpo en el aspecto supracondilo, uy, me duele. ¿Qué tipo es ese? Ese es otro tipo. Tipo 1. ¿Sí? Si te duele más abajo, sería tipo 3, que sería el cuerpo de tipo, que es menos fuerte. ¿Sí? En este caso, eso lo puedo hacer la diferenciación ya entre tratamientos. Por ejemplo, si no es tipo 1, sino que es tipo 2, que sería el nivel de extensor corto, puedo palpar el cuerpo del tendón aparte para ver si no estamos en presencia o no de uno combinado. O sea, cuando al principio les dije que puede tener tipo 1 tipo 2. Con tipo 2 y tipo 3. Si tú tienes, por ejemplo, el 1 y el 2, las dos cosas la duelen, que pasa muchísimo. ¿Sí? Palpas aquí, uy, me duele. Palpas aquí también me duele. Entonces, sería tipo 1 y tipo 2. Para cada tipo hay una técnica, entonces tengo que hacerlo. ¿Sí? Ok, ahora, en el caso de generar tu respectiva evaluación a nivel de los flexores, hice la flexión, flexiona por favor. Ah, me duele. Cierro la mano, hazme la flexión. Me duele, ya descarté los flexores de los dedos. Ellos no se lesionan muy comúnmente, pero si se hacen a lesionar, pues bueno. Ahora, en el caso de, igual, diferenciar los de radiales del cubital, abre la mano, ahí igualito, hazme desviación radial y hazme desviación cubital. ¿Sí? La toma de la cubital sería así, y la de la radial sería así, es lo mismo. Duele la flexión resistida con desviación radial, entonces es palmar mayor y menor. En el caso del origen no me importa mucho porque es el mismo origen, ¿sí?
En la inserción sí tendría que palpar y diferenciar uno de otro, por eso es para mí. Y en el caso de que doble la flexión de la muñeca con la desviación cubital, sería entonces el cubital anterior. ¿Vale? Esta va a ser un poco súper recontra sencillo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? No. Okay. ¿Puedo adicionar algo a ustedes? Hagan lo que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes hagan su referente razonamiento clínico. ¿Sí? El test de la silla se utiliza bastante para medir invalidez, toda la presión y capacidad. Ya. Por lo menos en el caso de. ¿Qué es? No me han preguntado, pero siempre me lo pregunté en la clase, los test de bostezo, ¿sí? De la estabilidad ligamentaria. Y me dice, profe, porque usted no hace los test de bostezo. Primero nada, no es que no lo hago yo, o sea, esa es la metodología de sitio. Pero básicamente, normalmente a consulta no nos llegan pacientes con una lesión de ligamento, sino ya después. Entonces, ¿para qué le vas a hacer un test que no te va a llegar? Se lo puedes hacer si tú lo presumes. Por ejemplo, si tú estás trabajas en un equipo de béisbol y de repente, mira, el chamo estaba lanzando y pum, sintió algo, le duele el codo, hay un dolor y hay inflamación, tú le haces la evaluación, y puedes hacer ahí el test. Pero normalmente en consulta no lo usamos porque el paciente ya viene con el diagnóstico de rotura de ligamento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué tú le vas a hacer un test ligamentario que te da positivo? Porque ya sabemos que el ligamento está roto, porque ya no viene. O simplemente se rompió el ligamento, se hizo la cirugía, se hizo toda la cuestión y ya te viene así. Entonces, ¿para qué tú vas a llegar? No tiene sentido. Puede ser que no lo hacemos en consulta, ¿sí me explico? Pero afuera en la calle, donde el paciente pues, está ahí, en el piso X, con el codo roto, ahí sí lo puede hacer. Entonces es cuestión del contexto, ¿bien? ¿Qué pasa? Si hace. Bueno, el vecino se gasta. Pues necesito la dirección jubilar. No, ahorita, algo así. Pero estás haciendo como rotación. Igualmente en la muñeca se sana a recibir, lo hago ahí. ¿Qué garantiza la evaluación? Sí, es muy sencillo. Ahora, en el caso de tratamiento, ¿sí? Tenemos tratamiento para el caso de caída de patrón capsular, en el caso de caída de patrón no capsular y en el caso, por supuesto, de la presión muscular. En el caso de patrón capsular, pues vamos a hacer el tratamiento artrocinemático, tracción y deslizamientos. ¿Sí? Ustedes saben que en la anatomía normalmente el codo, cuando hablo de codo, es un complejo articular. ¿Sí? ¿De qué? Básicamente de la articulación entre el cúbito y el radio y el radio y el cúbito. ¿Sí? Y el cúbito con respecto al húmero. Serían entonces tres articulaciones. Tienes la radio cubital, que sería la próxima en este caso. ¿Sí? Tienes la húmero cubital y tienes la húmero radial. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer tratamiento artrocinemático de esas articulaciones en caso tal de que tengamos un patrón capsular. ¿Bien? En el caso, por supuesto, de que haya limitación por una fractura o algo, hacemos otros movimientos para las técnicas de lo que vendría siendo la radiocubital superior o la proximal. Recuerden, igualmente, por eso lo refresco, que tienes radiocubital superior e inferior, o proximal y distal, una es cóncava y la otra es convexa. ¿Saben cuál es cóncava y cuál es convexa? Eso es importante que lo conocemos. La convexa, la distal. ¿No? Distal. La distal, ok, esta. ¿Están de acuerdo con los demás? ¿O qué dicen que no? La certificación del cargo es convexa. Y, o sea, la interés cóncava. ¿Pero por qué? Eso no está, o sea, normalmente cuando te dan los conceptos de articulación por articulación te dice una es cóncava, otra es convexa, el otro sí, o sea, no está mal, pero necesita una razonamiento. Los huesos del brazo hacen una concavidad y la Ok, baja, o sea, porque estás aquí. Es convexidad, pero es esta articulación. ¿Cuál es la superficie articular de la radiocubital distal? Estamos hablando de la distal, deberíamos haber hablado de la próxima. Recuerda que una tiene que ser cóncava y la otra tiene que ser convexa.
Entonces, en el caso del radio del cúbito, ellos tienen una escotadura que reciben el nombre de la escotadura del hueso que reciben. Entonces, por ejemplo, en el caso del cúbito, tú tienes la escotadura radial, ¿sí? Que es donde recibe el radio. Pero es la escotadura radial del cúbito y tiene la escotadura cubital del radio, ¿sí? En el caso de la configuración de la radio cubital próxima o la superior, que es la que necesito la realista, ¿sí? La escotadura radial del cúbito, salud, la escotadura radial del cúbito es cóncava y el radio se desplaza con el cúbito y el radio es convexo. Ese extremo, el extremo o la epífisis proximal del radio con respecto al cúbito, él es convexo, ¿sí? Entonces, ese vértice, ese relieve óseo, bien, esa convexidad hace entonces que el deslizamiento sea contrario. Entonces, si yo hago pronación, el radio va hacia adelante, pero en realidad desliza hacia afuera y hacia posterior. ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? En cambio, cuando hago supinación, va hacia afuera, pero desliza hacia adentro. ¿Sí lo ven? Entonces, es convexo la radiocubital próxima. Y la distal es cóncava, ¿sí? Porque ahí tienes la escotadura cubital del radio. Las escotaduras son cóncavas. Entonces, este extremo dinámico es cóncavo, por ende la regla es cóncava. Es decir, que si yo hago pronación, desliza y va hacia la misma dirección. Y si yo hago supinación, desliza y va hacia la misma dirección. ¿Sí? Entonces, proximal, convexo, distal, cóncavo. Pueden hacer como hizo mi amiga acá, que ella dice que ellas se intercalan, ¿sí? Tiene, por ejemplo, una articulación acá convexa, cóncava, convexa y así. Ya después, hermano, es que se daña eso, pero no está mal verlo así, para que uno no se lo olvide. Porque siempre hay esa disyuntiva de cuál es cóncavo y cuál es convexo aquí. Es importante saberlo, porque si yo quiero ganar, por ejemplo, pronación, yo tengo que hacer un deslizamiento hacia afuera. ¿Sí? Y si yo quiero ganar supinación, deslizamiento hacia adentro. Eso es importante, lo vamos a ver. ¿Bien? Ahora, voy a necesitar la silla. Pero, bueno, no, todavía no. No, después, por los ahorita lo van a necesitar. Por favor, voy a ir con tratamiento del codo. ¿Vale? Como le dije, tratamiento a nivel capsular. Voy a hablar primero de la tracción